Bien, para quienes ya están aquí, se va a ir compartiendo algo que la misma Luisa le estuvo pidiendo a nuestro Señor, que Él mismo la confesara. Y como nuestro Señor pues no sabe de chanzas, dijo que sí le iba a confesar. Entonces en este momento, que también va a ser como una ayuda a nosotros para que después podamos, quien quisiera confesarse, bueno, pues entonces aquí se va a estar poniendo algunos de los textos en los cuales Luisa escribió de esa experiencia que tuvo con nuestro Señor, y que a la vez a nosotros nos ayuda enormemente. Y por eso aquí vamos a pasar también el micrófono a Ricky para que también por ahí nos lo vaya compartiendo. Para quienes no saben, las bendiciones que el Padre Felipe nos da, pues no se las inventa, se las copió a Jesús. O sea, toma textos en el libro de cielo o en las horas de la pasión, donde Jesús hace cosas semejantes, pero el Padre las acomoda para que sean bendiciones. ¿Sí, Padre? Así es. De hecho, en el retiro anterior se nos había mencionado que pues no me la sacaba de la manga. Precisamente allí están en los textos que nuestro Señor comparte a Luisa, y que de la misma manera pues puede cada uno de ustedes, viéndola en las horas de la pasión, encuentran muchos momentos en los cuales son bendiciones. Y Luisa le está pidiendo bendición a nuestro Señor, que ya sea el volumen 11, ya sea en las horas de la pasión, ya sea en cualquiera de los volúmenes, van a ir encontrando en cada una de ellas la forma en que nuestro Señor, incluso Él mismo, bendice a la Santísima Virgen, y esa es una de las que se ha tomado. Y cada uno puede ir encontrando la forma de expresarlo. Después de todo, bendecir quiere decir eso, decir bien y desear bien. Desde que se quiere decir bien y desear bien, ¿qué mejor que lo que nuestro Señor dice? Por eso puedes irlas tomando y expresándolas en forma de bendición, que ayudará grandemente, porque de alguna manera va adentrándose y haciendo suyo lo que nuestro Señor nos lo ha dado. Pues bueno, como el Padre Felipe nos decía, en el volumen 1, en el que Luisa escribe, cuando empezó a escribir, ahí escribió en el 1 todo lo que se acordaba del pasado. Y un día, bueno, Luisa le decía a Jesús: yo quiero oír que tú directamente me perdonas. Obviamente no se trataba de pecados mortales, porque sabemos los pecados mortales Dios los perdona pues solo a través de la confesión sacramental. Y no será algo normal que uno diga: yo me voy a confesar directamente con el Señor. Pero aquí sobre todo es Luisa queriendo sentir un profundo dolor por sus pecados. Y gracias a Dios lo escribió, y puede ser de mucho provecho para nosotros. Iremos leyendo, ustedes también pueden ir leyendo aquí. Entonces, los números entre paréntesis son el párrafo del volumen 1, porque el volumen 1 no está por fechas, entonces son los párrafos en donde se encuentra. Claro, es un texto para leer, pero tratemos en la medida de meditarlo, hacerlo propio. Dice Luisa: recuerdo confusamente que, como le pedía frecuentemente cuando me encontraba junto con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho. Y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera: te perdono todos tus pecados.
Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo ver y me dijo: esta vez quiero hacer yo mismo el oficio del confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas. Digamos que sería como una confesión general, cosas que supongo ya había confesado, pero ya quería, pues, así. Estaba chicle. Y en el momento en el que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que, comprendiendo tú, por cuanto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Voy a quitarle un poco de bajo. Es la reverberación. Okay. Sí. Entra en tu nada y recita el yo pecador. Sería bueno si solamente fuéramos nada, o sea, un vacío, pero el punto es que ese vacío además lo llenamos de pecado. Dice Luisa: yo entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiese infundido en mí nueva fuerza, diciéndome: no temas, si bien soy juez, también soy tu Padre. Ánimo, sigamos adelante. Ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada, descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia. Y por eso dije: Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y Él: acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. Toda temblando puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Si fuera posible, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender. De otra manera no tengo palabras para expresarme. Imaginad un rey. Imaginemos el rey. Y a sus pies un gusano que, elevándose e inflándose, se comienza a creer alguna cosa. Cree que es algo. Y que llega a tal atrevimiento que, elevándose poco a poco,
Imagínense la escena, el rey majestuoso, dulce, bueno, sentado, y ese gusano que empieza a elevarse, se infla, así, enfrente al rey. Llega el gusano a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no se conoce, no conoce su propio ser. Se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él, solo se necesita que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminarían sus días. Aquí tenemos varios elementos que es bien importante considerar. Acá son los dos ejemplos. Cuando Luisa escucha todo cómo se está despedazando el corazón de nuestro Señor por ese dolor que le causa la soberbia, entonces Luisa está ahora experimentando lo que en momentos a veces no logramos, o yo no logro cuando digo mis pecados, el dolor de los pecados. En cambio, en ella que está escuchando en el corazón de nuestro Señor, el dolor que sí está ocasionando nuestro Señor, viene en ella a hacer este fuerte impacto, porque ahora se escucha ese dolor que está ocasionando. Mientras no le ocasionaba esto, parecía nada. Y el otro elemento que nos ayuda enormemente a irlo entendiendo es cuando pone esta figura del gusano, donde este gusano quiere destronar a Dios mismo, y lo quiere hacer porque no se conoce a sí mismo, no sabe quién es Él, y por eso quiere destronar a Dios. Entonces, muchas de las veces, por no conocer quiénes somos, estamos ocasionando tremendamente. Y acá cuando nuestro Señor dice en la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Entonces, como no sabemos lo que hacemos por no conocer quiénes somos, entonces estamos ocasionando graves males. Entonces, una gran importancia ir conociendo quiénes somos para evitar hacer estos graves males y estar escuchando el daño que hacemos al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que a veces he llegado a pensar, a Jesús lo que más le duele no es lo que le hacemos a Él directamente, sino lo que nos hacemos a nosotros mismos. Porque a fin de cuentas el dolor que Jesús tiene es porque toma sobre sí nuestro estado. Entonces, dice, entonces bastaría que el rey dijera: te aplasto, para que se acabe todo. Pues esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de este gusano, si esto se pudiera dar. Así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor, que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. La finalidad de ver el dolor de Jesús es que se reproduzca ese dolor en nosotros con su efecto transformador, que consuma en nosotros el pecado. Sé que ustedes saben que el dolor perfecto tiene incluso la capacidad de quitar el pecado mortal, si es que en el momento no hay la posibilidad de confesarse. Claro que da la obligación de hacerlo lo más pronto posible. Dice Luisa: después de esto me dejó,
Y yo sentía tal pena y comprendía que tan feo es este pecado de soberbia que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas. Y yo, temblando toda, seguía acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante de aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de dónde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno que en el acto mismo en el que yo lo ofendía, Él me asistía, me conservaba, me alimentaba. Y si tenía algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía y que odiaba sumamente. En cambio, a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Cuando Luisa, un poquito de más atrásito, ella no podía seguir más porque veía ahora con claridad, como cuando el sol divino va iluminando. Entonces lo que se llama esta iluminación de la conciencia. Ahora sí, ve con toda claridad cada uno de los pecados, pero desde este ángulo del gran amor de Dios para con ella y de lo que ella ha realizado. Y por eso es de gran importancia el invocar al Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine nuestra conciencia, para entonces identificar en nuestra voluntad las acciones que hemos realizado que van destruyendo lo de divino que Dios ha puesto en nosotros. Y otra cosa tan bella, aquí el ofendido es el primero en buscar la reconciliación, es el primero en ofrecer el perdón. Y a nosotros después, ¿me tienes que perdonar de qué? ¿Qué hice? Y dice, si todos pudieran ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor. Y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Hay un no es santo, está en proceso de beatificación, Fray Daniel de no sé qué. Este fraile era amigo del Padre Pío, no vivía allí, o sí, no me acuerdo, pero era amigo del Padre Pío. Era muy santo. Y resulta que se enferma de algo, no sé si una especie de cáncer, y resulta que lo tienen que operar, creo que en Roma. Entonces va con el Padre Pío y el Padre Pío le dice, sí, no te preocupes, yo voy a estar todo el tiempo contigo, no te voy a dejar. Entonces él va al hospital, lo operan
y se muere. Se muere. Después volvió, por eso lo sabemos, pero se muere. De hecho, hicieron su acta de defunción y todo. Y él cuenta cómo tiene su juicio particular. Y en el juicio, pues, ve lo que sabemos, ve toda su vida, pero desde la luz de Dios, con la óptica de Dios, todos sus detalles, todos los... Era un hombre muy bueno, la verdad, o sea, no es que tuviera muchas cosas, pero aún así. Y entonces, él dice que Dios le dice que va a estar 2 horas en el purgatorio. Y él para sí mismo piensa, oh, 2 horas. No, pues, no fui tan malo. 2 horas, qué poquito. Pues él entra en el estado purgante, porque usted sabe, el purgatorio es sobre todo un estado. Y antes de entrar al estado del purgatorio, él, pues, en el juicio experimenta el dolor y dice que lo que más le dolió era ver cómo en toda su vida, en cada instante, era un torrente de amor de Dios que lo amaba a él como si solo él existiera. Ver cómo el amor divino no se dividía en partes para cada uno por igual, sino era todo completo para uno solo, como si ese solo existiera. Jesús de hecho le dice a Luisa, ¿cómo puede calmarse mi dolor si yo amo a una sola alma tanto cuanto a todas juntas? Y dice, mi más grande dolor era ver cuánto me había amado Dios y que yo no lo había amado. Porque aunque hacía cosas buenas y esto y aquello, en primer lugar yo me amaba a mí y no a Dios. Dice, y mi dolor era ver que ya no tendría la oportunidad de amarlo, que no cumpliría la finalidad de amor por la cual había yo venido a la tierra. Si tienen oportunidad, búsquenlo en YouTube, es muy interesante. Está en audios. Fray Daniele, bueno, para completar un poco la historia, estando en el purgatorio, en ese estado purgante, él dice, aquello se volvía tremendamente largo, no eran horas, no eran días, no eran años, yo sentía que ya eran siglos. Dice, entonces clamé a la Madre de Dios que hiciera algo por mí, y la Virgen le obtiene que vuelva a la tierra, y él decide volver con la única finalidad de pasar el resto de su vida reparando todo el amor que no había dado. Y había sido un hombre muy bueno. De hecho, resulta que estando ahí el cadáver, pues se levanta y todo el mundo, los del hospital, ¿qué pasó aquí? Y pues no saben qué pasa. Y es que, y él les dice un poco lo que le había pasado. Creo que no habían pasado más de 3 horas del tiempo real del mundo. Y él pues vuelve como con otros dones. Se da cuenta de que el médico que le había firmado el acta, que era ateo, le hablan y le dicen, es que su muerto revivió. Y él lo ve al médico desde que venía saliendo de su casa, lo ve como estaba así como que pasa enojado, y lo ve cuando va entrando y les dice a los que están ahí alrededor, miren, y ahorita va a entrar, y se abre la puerta y entra el médico. El fray le dice, desde que volví no he tenido un solo día de salud. Vivió no sé cuántos años más, no sé si casi otros 40. Y dice, no he tenido un solo día de salud, pero gracias a Dios porque he podido seguir amando por cuanto no había amado. ¿Quieren decir algo del fraile, si se recuerdan de algo más?
Sí, es exactamente como está diciendo Ricky. Lo había entrevistado una religiosa, porque ella supo que habían pasado años de su muerte clínica. Y entonces la religiosa le pregunta, oiga, y después de estos 40 años que ha tenido, ¿qué experiencia tiene? Dice, como ya Ricky decía, de que no había dejado de sufrir enfermedades, que había ido otra vez al hospital para otras operaciones, pero que en nada se comparaba lo que él allá experimentaba en el purgatorio con lo que aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces, y este elemento tan importante que Ricky está recalcando, o sea, ahora expresar ese amor a Dios, ¿sí? Porque entonces de nada serviría venir a la tierra para seguir igual, sino entonces decidido a dar ese amor que no le había dado Dios. Y este es entonces el paso importantísimo después de una confesión, o sea, decidido a dar ese amor que no le había dado Dios y que me llevó al pecado, y que entonces ahora me está empujando a algo más maravilloso. Ahora sí he experimentado ese amor de Dios, pues entonces, Señor, gracias que me está dando la oportunidad. Entonces no quiero desaprovecharla. Continúa Luisa. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena yo no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho. Si no se comprende el mal que hemos hecho, ¿cómo podremos dejar de hacerlo? Lamentablemente, nuestros pecados suceden por ese diálogo con el demonio que nos convence de que en el pecado hay algo de bueno para nosotros, aunque sea un gusto. Pero el pecado será siempre un pastel muy bonito con su betún, pero por dentro siempre podrido. Dice, y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas. Ahora regresando, Jesús le decía, amado, mi Jesús, dame el dolor de mis pecados. Así mis pecados, consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor por cuanto he osado ofenderte. Más bien, haz que el dolor supere esto. Así podré estrecharme más íntimamente contigo. Recuerdo que una vez mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo, ya que tanto te disgusta haberme ofendido, esto pasó más adelante, no pasó en el contexto de la confesión, pero lo quise poner junto. Ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el dolor de tus pecados, y así veas cuán feo es el pecado y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso, di junto conmigo. Intentemos decirlo juntos. Si paso el mar, en el mar tú estás, aunque no te veo. Piso la tierra y estás bajo mis pies. Pequé. Meditemos un momento esas palabras. Luego Jesús, en voz baja, agregó, casi llorando,
Sin embargo, te amé y al mismo tiempo te conservé. Te amé y al mismo tiempo te conservé en el instante en que pecaste. Mientras Jesús decía esto y yo lo repetía junto con él, fui sorprendida por tal dolor por las ofensas hechas, que caí rostro en tierra y Jesús desapareció. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decirlo todo lo que comprendí. En las primeras palabras, si paso el mar, en el mar tú estás. Comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de Él ni siquiera la sombra de nuestro pensamiento. Comprendí también mi nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra pequé. Antes de eso, si estás bajo mis pies cuando piso la tierra. Dios presente en el aire, en la tierra que pisamos, en todo lo que vemos, sirviéndonos, como si Él fuera el siervo y nosotros los amos. En la palabra pequé, comprendía la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto, al oír decir a Jesucristo, y sin embargo te amé, y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en el que yo buscaba ofenderlo y aún matarlo. Ah, Señor, cómo has sido bueno conmigo, y yo siempre ingrata y tan mala aún. Volviendo a la narración de la confesión, pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí y explicar una por una las diversas afrentas y los dolores especiales que con mis culpas había ocasionado nuestro Señor? Me siento casi imposibilitada para explicarme, y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, el amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor, y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas, Él, para animarme, me dijo: quiero suplir yo por ti, y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto del Getsemaní. Solo esto puede satisfacer la divina justicia. Quiero suplir yo por ti. Tú ni siquiera entiendes lo que has hecho, no entiendes quién eres, no entiendes quién soy yo. No entiendes ni entenderás cuánto te amo, y por eso yo quiero suplir por ti en esto y en todo. Aplico a tu alma lo que yo gané, lo que yo obtuve, lo que yo hice por ti. Por eso qué importante es que esto lo enseñemos a los que se van a confesar, que puedan unir su dolor ante nuestro Señor, que sí tuvo por nuestros pecados cometidos, que lo llevó en el Getsemaní, porque
de esta manera ayudará mucho a la persona que en un momento viene impreparada, sin el dolor suficiente, como Luisa lo expresaba. Y vaya que Luisa sí había sufrido mucho, y sin embargo ella misma lo siente que le faltaba muchísimo. O esto personalmente nos ayuda ahora a nosotros a unir ese dolor que deberíamos tener con el dolor que sí ocasionamos a nuestro Señor por nuestros pecados, el dolor que Él sí tuvo ahí en el Getsemaní. Después de que aplicó a mi alma su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente al dolor, diciendo, si bien no recuerdo todo: grande, sumo, ha sido el mal que he hecho hacia ti, Jesús. Estas potencias mías, mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad, y estos sentidos del cuerpo, mi mirada, mi palabra, mi escuchar, mi tacto, mi gusto, estas potencias y sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte. En cambio, han sido como tantas víboras venenosas que te mordían y buscaban aún el matarte. Pero, Padre Santo, perdóname, no quieras arrojarme de ti por el gran mal que te he hecho pecando. Y Jesús: ¿y tú prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador? Y yo: sí, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morir que volver a pecar, nunca más, nunca más. Y Jesús: y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión y quiero lavarla en mi sangre. Y mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, exactas a las palabras que dice el sacerdote cuando da la absolución. Y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre, y mi alma quedaba toda inundada por ella. Y eso sucede a través de ustedes, cuando nos dan la absolución. Ustedes lo saben, es Jesús, pero el punto es que Jesús toma sus manos, en ellas pone sus llagas y de ahí hace correr su sangre. Gloria Polo, no sé si la ubican, ella, que Jesús después del rayo que la calcinó y por total milagro su cuerpo se regeneró, en esa comprensión que tuvo ante Dios, ve cómo en el momento de la ordenación sacerdotal, Jesús hace en el corazón del sacerdote la herida de su costado. Ayer leíamos que, y no sé si hoy también, que dice Jesús: en este corazón está la vida de los sacramentos, la vida de mi iglesia, a fin de que ustedes puedan ser fuentes de esa vida y de esos sacramentos. Jesús ha puesto en ustedes la herida de su costado para que pueda salir de allí para bien de las almas. Gloria Polo decía que también en la confesión, también de la herida del corazón de Jesús, en el corazón del sacerdote salía el torrente de la sangre de Jesús como gracia purificante. Después de esto me dijo: ven, oh hija, ven a hacer penitencia por tus pecados, besándome mis llagas. Toda temblando
me levanté y le besé sus sacratísimas llagas y después me dijo: hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. En el venial. Yo quisiera pedirle que aunque sea en el mortal. Después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo bien y desapareció. ¿Quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Me sentía toda empapada en la gracia y me quedó tan grabada que no puedo olvidarla. Y cada vez que me acuerdo, siento correr un escalofrío en los huesos y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia a tantas gracias que el Señor me ha hecho. Pues esto, como sacerdotes podemos ir experimentando cuántas gracias van pasando por nuestras manos, por nuestra persona, y a veces puede pasar como el colmo del caballo, que trae y no puede sentarse, y que nosotros no podemos darnos la absolución a nosotros mismos, y tenemos un montón de pecados, y necesitamos ir con otro sacerdote para que nos dé la absolución, y sin embargo nosotros, aún en pecado, podemos dar la absolución a otra persona que se acerca. Pasan esas gracias y poder sentir así, y yo estoy perdonando, y yo no puedo recibir este perdón. Necesito acercarme a otro sacerdote. Cuántas gracias van pasando por nosotros, y que a veces podemos estar como aquel carril que hacía reír a todo el mundo y triste estaba. Entonces, estas gracias que van pasando, no las desaprovechemos. Pidamos a Dios también esa gracia de poder estar recibiendo el perdón de nuestros pecados. ¿En qué volumen estás leyendo, Vicky? En el 1. ¿En el 1? Sí, Gracias. página 116. Ok. Bueno, es distinta versión. Salvatore, la Bendición divina. Sí. Jesús dice a Luisa que al cielo solamente entra Jesús. O sea que mientras no estemos transformados en Jesús, no podemos entrar. Eso debía suceder en la tierra, ya que comúnmente no pasa. El purgatorio viene a hacer eso. El purgatorio tiene por finalidad: nosotros estamos hechos de amor y debíamos crecer en amor divino. Nuestra sustancia es ser amor y debíamos crecer en la semejanza de Dios, en el amor. Por cuántos actos hacemos sin el amor divino, sin la voluntad divina, es como si fuéramos haciendo vacíos en nuestra alma. De modo que sí, la confesión perdona la culpa, pero el alma queda con el vacío del amor, y si no lo llena en la tierra, será en el purgatorio a fuerza de fuego. Y aún el purgatorio es parte de la humanidad de Jesús, Ricky, si mal no recuerdo, en el volumen 7 lo dice. ¿Quieres explicar eso? No, porque es muy profundo y no hay tiempo. Sí, o sea, ustedes saben, todo lo que existe, aún el infierno está dentro de Dios. El infierno está en el atributo de la divina justicia. Así que el purgatorio también está dentro de Dios, pero allí el alma va a arder de amor, pero no es un amor por fuera. Al haber conocido a Dios en el juicio particular, el alma queda encendida de un deseo de amarlo y de un dolor de no haberlo amado. De modo que el fuego no es que llegue un ángel con un soplete por afuera y la queme. Es un fuego que brota del mismo interior del alma. De hecho, hay un padre místico italiano que describe
el proceso como sucede ese fuego. Es el alma atraída hacia Dios, pero al mismo tiempo por sí misma repelida, porque al verse tan desemejante, se ve que quiere ir, pero al mismo tiempo por sí misma es forzada a no fundirse en ese amor. Entonces, Jesús arde en deseos de abrazar las almas purgantes, pero ve que por ellas mismas no pueden. Son dos amores que se atraen, pero la criatura, al verse tan desemejante, siente necesidad de arder más y más y más y más. Y el proceso del purgatorio, ¿cuándo queda completado? Cuando el alma ve en sí misma todos los lineamientos de la humanidad de Jesucristo. Cuando se ve transformada en Jesús. Jesús nos invita a vivir el purgatorio, pero aquí. Mande, Padre. Estoy recordando el aniversario de San Pablo, el aniversario de San Pablo de su nacimiento en 2008. Yo puse a leer un libro. Quería más que las cartas de San Pablo que me reflejara. Llegó un momento que me quedé en stand-by y me sorprendió que vi a San Pablo y a nuestro Señor juntitos. Igualitos, o sea, obviamente los dos eran Cristo. Si no hubiera sido un mensaje del Señor, no hubiera distinguido yo uno del otro. Pero ahorita me estoy acordando lo que dices. Sí, en el cielo solo entra Jesús. La puerta del cielo tiene la forma de Jesús. Y el que no cuadra, no entra. Así que por esto es sumamente necesario la meditación de la pasión. Como nos decía el Padre, es como un espejo en el que ves a Jesús doliente, a la vez te ves a ti mismo y entonces ves lo que es necesario quitar, lo que es necesario poner, y la consideración del dolor de Jesús hace crecer en ti el amor hacia Él. Y ya no leí nada, a mí que ahí se puede leer. 13 años y estamos vuelto a ver. Bueno, ahora después de este compartir, aunque es breve, pero también el tiempo corre, vamos a pasar hacia la parte donde hemos celebrado para que se nos dé la bendición y sea como el arranque a la confesión. Quien desee confesarse, bueno, pues entonces aprovecharlo. Si ya nadie más necesita confesarse, entonces continuamos con la Eucaristía y de esta manera luego en el comedor por ahí nos van a compartir también algo en esta línea de purgatorio, de cielo, de infierno. Y bueno, pues entonces ahora los voy a invitar que pasemos para recibir allí la bendición con el Santísimo. Muchas gracias.